Muy buenos días, amada familia. Estamos muy agradecidos a Dios de poder compartir esta mañana junto a ustedes. Amamos mucho a sus pastores, a toda la familia Pimentel y estamos felices de ver todo lo que Dios está produciendo en ustedes y a través de ustedes. Sabemos que esta vida y este evangelio está más interesado en lo que puede producir dentro de nosotros que lo que pueden ver las apariencias externas. Y ver que el evangelio avanza primeramente en nosotros y después es expresado en todo lo que administramos, ¿no? Nuestra familia, nuestras casas, nuestros barrios en donde vivimos. Eso es hermoso y hace un montón que no vengo, hace, no sé, ya como 7 años que no estoy en Panamá, la maternidad Pero muy contento de poder ver aún por las redes y la comunicación que tenemos con los pastores cuando nos encontramos en eventos, de que es una familia que está creciendo en lo más importante que es crecer en Él, que Él crezca en nosotros y que Él sea expresado a nosotros y que los otros no puedan ver nuestro humor o lo que no tienen que ver, sino que puedan ver a Cristo. Así que gracias por recibirnos y lo dejo con mi esposo. Amén. Buenos días. Va a necesitar un poquito más que eso para mantenerme despierto. Buenos días. Bueno, como dice Miru, estamos súper felices de estar aquí. Hace 7 años, 3 meses, 5 días que no estábamos un domingo con ustedes. No es que lo tenía agendado, Tere, simplemente, pero volver a estar aquí. Estuvimos en julio, pero no era domingo. Y julio había gente de otros lugares. Hoy es gente que amamos, como bien decía Miru, y que nos gozamos cada vez que tenemos la oportunidad de vernos en algún lugar con José y con Tere. Yo digo que siempre a José y a Tere hay que encontrarlos en algún aeropuerto. En cualquier aeropuerto donde usted ande caminando puede decir, ¿estará José y Teresa por acá? Y seguro los encontrará, pero en alguno de los lugares donde nos encontramos siempre nos dejan saber lo que Dios está haciendo, como decía Miru, en ustedes y a través de ustedes. Y hoy tengo el privilegio y al mismo tiempo la responsabilidad de compartir la palabra del Señor en los 2 servicios. Le pedí permiso a los pastores para no predicar el mismo mensaje porque no me sale bien, ¿no? Yo admiro los predicadores que pueden repetir los mensajes, que usted los escucha repetir el mismo mensaje 20, 30 veces y pareciera que es la primera vez que los predican. Yo tengo un par de amigos que tienen una capacidad que con los mismos ejemplos y se ponen la acentuación en la misma frase y hasta dan la misma coma y hasta ponen el mismo, a mí no me sale. Entonces, para evitarme la frustración, le pedí a los pastores no predicar el mismo mensaje, así que hoy voy a hacer la parte A en este primer servicio y voy a hacer la parte B en el segundo servicio. Entonces, si este mensaje le suena que le quedó inconcluso, quédese a la parte B. Y si no se puede quedar a la parte B, haga la tarea en la semana de escuchar la transmisión de la parte B para que entonces pueda tener la idea completa. A los del segundo servicio les diré esto, solo que ellos van a llegar con la desventaja de que no lo sabían. Ustedes lo saben y tienen la chance de quedarse el segundo. Ellos ya no tienen la chance de haber madrugado, como cada uno de nosotros, para haber venido a la primera parte. Esto solo lo digo porque madrugamos nosotros, si no, probablemente no lo diría. Me contaron, los de Cloé, antes los de Cloé eran hermanos. Vieron que Pablo dice, me enteré por los de Cloé que hay entre vosotros celos y disensiones. Hoy los de Cloé son las redes sociales. Entonces, no hace falta tener a los de Cloé cerca, solamente seguir en Instagram al Centro Familiar Vida Nueva para saber que comenzaron una nueva serie la semana pasada que se llama La vida del cristiano normal. Yo cuando leí el título, les confieso que al principio me reí, porque dije, ¿es posible ser cristiano y ser normal? Pero después escuché un poquito el mensaje de la semana pasada y dije, no, sí, es posible. Porque hay que redefinir qué es normal.
nuestros estándares, y hablaremos de esto en la parte B, no digo esto solamente para crearle expectativa y tentarlo a que se quede al segundo servicio, simplemente decirle que nuestros estándares para medir las cosas tienen que ser reformulados o tienen que ser readecuados porque pasamos mucho tiempo aprendiendo otros estándares. Por ejemplo, un estándar para el éxito son las cosas materiales. Cuanto más casas tengas o cuanto más nuevo sea tu carro o si ya pudiste comprarte el iPhone 16 Pro Max 1 tera, significa que estás siendo exitoso. Pero cuando contrastamos eso, y yo no tengo nada de malo con todas esas cosas, ya encargué el mío por si acaso, no, mentira, pero no, cuando contrastamos esos estándares con la palabra de Dios, por ejemplo, Hebreos capítulo 11 nos dice que algunos por la fe conquistaron reinos y otros por la misma fe murieron muertos por espada. La pregunta es, según Dios, ¿quién tuvo más éxito? Si lo midiéramos con los parámetros o con los estándares que el mundo mide, dijéramos que, bueno, los que conquistaron reinos tuvieron éxito y los que murieron muertos por espada no tuvieron tanto éxito. Pero la verdad es que la conclusión a la que llega el autor a los Hebreos en el capítulo 11 es que todos alcanzaron la misma fe y el mismo nivel de fidelidad a Dios, por lo tanto, todos ellos tuvieron el mismo nivel de éxito. Por lo que nosotros debiéramos reformular si los estándares que rigen nuestras vidas son conforme a la palabra del Señor o son conforme a las cosas que hemos aprendido. Y desde allí quiero empezar con ustedes esta conversación porque me puse a pensar, ¿qué es esto de la vida del cristiano normal? ¿Cómo se ve un cristiano normal? ¿Por qué un cristiano normal? Bueno, lo primero que me vino a la mente es que debemos clasificar un cristiano normal en base a los cristianos anormales. ¿Qué sería? A ver, por ejemplo, si usted se hace un análisis de sangre, le van a decir sus valores están dentro de lo normal. Esperemos, dentro de lo normal. Ahora, para medir que sus estándares o sus análisis están dentro de lo normal, la mayoría de los análisis de sangre tienen al lado una tabla que dice valor de referencia. Y entonces establece un mínimo y un máximo. Si está dentro de esos parámetros, significa que los valores son normales. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Cuáles son las barandas que rigen nuestra vida cristiana para saber si son normales o no? Esto lo voy a concluir más adelante, pero quiero comenzar esta conversación. Perdón, esta semana fue una semana de lucha con una gripe, así que me va a escuchar toser, pero quédese tranquilo, no es COVID. Ya está, ya no existe, no, ya está, a estas alturas. Y la primer baranda que hace saber que vivimos una vida cristiana como Dios manda es una expresión. Esta palabra como Dios manda es una expresión del apóstol Pedro. Usted lo va a encontrar en 1 de Pedro capítulo 1, cuando Pedro nos dice que nos han sido dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y la NBI va a traducir este pasaje como nos han sido dadas todas las cosas para vivir una vida como Dios manda. Por lo tanto, lo primero que debiéramos definir es que una vida cristiana normal es vivirla como Dios manda. Ahí es donde comienza a reconfigurarse toda nuestra manera de vivir, porque mis parámetros y mis estándares no pueden ser conforme al mundo en el que vivo, a la generación en la que estoy, bajo las influencias que gobiernan, o como dice el apóstol Pablo, la corriente de este mundo, sino que la manera de vivir debe ser como Dios manda. Y miren este último principio y vamos a la palabra. Dice, gracias, dice como Dios manda, no dice como Dios sugiere.
No dice como Dios presenta. No dice como Dios opina. Dice como Dios manda. Porque no hay manera de vivir la vida cristiana desconectado del señorío de Cristo. La razón por la que muchos creyentes se frustran con la falta de frutos espirituales en sus vidas es porque se han encontrado solo con el carácter salvador de Dios. Él es mi Salvador, pero no es solo mi Salvador. Él es mi Salvador y al mismo tiempo es mi Señor. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Claro, nos gusta el aspecto salvador de Jesús. Nos resuelve los problemas, nos perdona los pecados, nos limpia, nos sana, nos provee, nos restaura. Pero no nos gusta muchas veces el aspecto señorial del Señor. Él es Señor. Y Jesús dice, ustedes son mis discípulos si hacen lo que yo les digo, les mando. Porque Él no da sugerencias. Una vida cristiana normal es la que puede adaptar su vida a lo que Dios manda. Y desde allí comenzaremos esta conversación. Primera baranda, la vida del cristiano normal es vivir huyendo de la vanidad. Es vivir huyendo de la vanidad. Ese es el título. La vida del cristiano normal es vivir huyendo. ¿Por qué no huir? Porque es un presente continuo. Todo el tiempo tenemos que escapar de la vanidad. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras. Vamos a leer varios en el transcurso de esta mañana, pero vamos a leer primero este para empezar. Habacuc capítulo 2, versículo 13. Habacuc capítulo 2, versículo 13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos, pues, trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Este mensaje tiene 5 puntos muy concretos, o 5 principios muy concretos. El primero es identificar a qué familia pertenezco. Sobre la tierra existen 2 personas. No, usted me va a decir, pastor, el último reporte dice que existen 8 billones de personas. No, sobre la tierra existen 2 tipos de personas. El primer Adán y el postrer Adán. En estas 2 personas están reunidas las 8 billones que existen en la tierra. Pero cuando Dios ve a la tierra, Dios ve 2 personas. Pablo nos va a decir que todos los que están en Adán están muertos. Es un diagnóstico tremendo. Toda persona sin Dios está muerta. Aunque esté viva. Y esta es la dicotomía. O sea, Hollywood no inventó a los zombies. Los zombies son nada más y nada menos que la mejor explicación de una persona sin la vida de Dios. Está muerto en vida, está vivo, pero está muerto. No va a salir de acá diciéndole a nadie zombie porque se va a comer un... Pero es la idea. Todas esas personas sin Dios entran en el primer Adán. Esto tiene muchos nombres en las Escrituras. Primer Adán, primera creación o vieja creación. Y el profeta Habacuc va a usar una palabra que la voy a tomar para luego contrastarla con la siguiente, que es los pueblos.
Toda la Biblia es un escrito, un relato muy coherente. No hay cosas que estén por casualidad. Él va a hablar de los pueblos. Pero usted se recordará que Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, nos presenta otro pueblo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, todo lo que está en la primera creación está muerto, hace parte a los pueblos, hace parte a las naciones, pero todo lo que ha nacido de nuevo hace parte al postrer Adán, al nuevo pueblo, a la iglesia, a la nación santa, todo en singular, porque es uno solo. Dios no está dividido, Dios no tiene muchas naciones. Para Dios no existe tal cosa como Argentina para Cristo, Panamá para Cristo. Todos son maravillosos en los eslogans, pero en la mente de Dios, Dios ve una sola iglesia. Por nuestra configuración tenemos que tener diferentes nombres, pero en la perspectiva de Dios, Dios tiene una sola iglesia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque los pueblos, diga conmigo por favor, los pueblos son gobernados por la vanidad. Los pueblos son gobernados por la vanidad. Y existe una preocupación en aquellos que buscamos vivir una vida cristiana normal, y es precisamente no vivir una vida en vanidad. El apóstol Pablo, vamos a leer un par de pasajes. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, verso 16, va a decir, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. A los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 11 de su carta, le va a decir, me temo con ustedes que haya trabajado en vano con vosotros. Mire qué hermosas las consolaciones de Pablo. Imagínate recibir una carta de tu pastor que te diga, y lamento que mi trabajo, Dios habla hoy, dice, me temo que mi trabajo con ustedes no ha servido para nada. Mire qué palabra de Ana. A ver qué tiene el pastor para decir. A ver, abramos el grupo de WhatsApp. Mi trabajo con ustedes no sirve para nada. Una consolación bárbara. ¿Por qué? Porque quien se deja gobernar por lo que pasa en el mundo, llegará a la conclusión que llegó el hombre más sabio sobre la tierra, que fue Salomón. Usted se recordará que hay un libro en la Biblia. A veces los creyentes no lo leemos mucho porque no es un libro muy motivacional. Pero hay un libro en la Biblia que es muy interesante, es muy cortito, tiene 12 capítulos, comparado a otros es muy cortito, que yo le recomiendo que si esta semana usted tiene tiempo, lo lea, que es Eclesiastés. ¿Leyó alguna vez Eclesiastés? Sí, estos son de los retos de la Biblia en un año. En algún momento lo tiene que haber leído. Eclesiastés es nada más y nada menos la explicación de esto que acabo de decir. Todos los pueblos viven en vano. Salomón tuvo todo lo que alguien quisiera tener y llegó a la misma conclusión. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Miren, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No, bueno, pero Salomón no tenía iPhone. No, pero dice que tenía las riquezas incontables. De tal manera era rico Salomón que los escudos de los soldados estaban hechos de incrustaciones de oro. De tanto oro que tenía no sabía dónde meterlo. Tenía por lo menos entre 8 y 12 ciudades para irse de vacaciones, con palacios mandados a hacer a gusto y piacere para que él se sintiera cómodo. No le bastó una esposa, tuvo 938 suegras y 738 concubinas. Yo creo que por eso Salomón se frustró al final, tuvo 938 suegras. Pero eso va por otro lado. La reina de Sabá llegó
y dice que nunca había visto algo como lo que vio bajo el reinado de Salomón. Él pudo tener todo lo que alguien quisiera tener: dinero, mujeres o sexo descontrolado, placeres, fama, reputación. Lo conocían en todo el mundo, no había rey como él, la gente lo buscaba por su sabiduría. Y aún así, con todo lo que alguien pudiera o quisiera tener, él llega a una conclusión. Ahora, claro, si fuéramos a Eclesiastés para buscar una palabra de motivación, nos encontraríamos con algunas definiciones un poquito fuertes. Por ejemplo, Eclesiastés comienza en el capítulo 1, verso 2, diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Después voy a decir, bueno, voy a buscar en la Biblia algún consejo para esta situación difícil que estoy atravesando. Salomón te respondería: lo que es torcido no se puede enderezar. Lo que falta no se puede contar. Bueno, voy a estudiar, me voy a preparar, me voy a capacitar para ser alguien en la vida. Salomón te diría: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Bueno, voy a trabajar para ver si logro sacar a mi familia adelante y que no vivan lo que yo viví. Salomón te respondería: he visto que todas las obras que se hacen bajo el sol, todas ellas son vanidad y aflicción de espíritu. Como que no vas a Salomón para motivarte. Y bueno, no, entonces vámonos de vacaciones. Y Salomón te diría: mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete. O sea, mejor es morirte que irte de vacaciones. Tremendo. Después te dice: porque así como viene el día de la muerte sobre el hombre, así viene la ira del rey. ¿Y quién puede decirle qué harás? Y como si fuera poco te dice: el corazón de los sabios está en la casa del luto, pero el corazón de los insensatos está en la casa del placer. O sea, no irías a Eclesiastés. Por eso, teoría personal, creo que por esa es la razón por la que muchos cristianos no leen Eclesiastés y muchos predicadores no predicamos sobre Eclesiastés, porque ¿cómo motivás a la gente con esta frase? No, Dios te va a hacer feliz. Y Salomón te dice: vanidad de vanidades, todo vanidad. Y Dios quiere que te vayas de vacaciones, mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. O sea, no tenés forma de... Por lo tanto, llegar a la conclusión que llegó Salomón, y es la razón por la que yo creo que Dios permitió e inspiró que Salomón escriba Eclesiastés, es llegar a la misma conclusión que llegó Salomón sin pasar por todo lo que Salomón pasó. Y la conclusión es: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque la verdadera riqueza de Eclesiastés no está en que la escribió alguien que se moría de hambre. Porque si era alguien que no tenía nada, bueno, es obvio que va a decir: vanidad de vanidades, todo, mejor irme a la casa del luto que a la casa del banquete, si nunca fue a la casa del banquete. Vio esa gente, acá no hay ninguna en Panamá, yo le cuento la que está en Argentina. Esa gente resentida con todo el mundo que nunca salió a ningún lado, que cuando alguien se compra un carro nuevo dice: yo sé lo que gana esa persona. Con lo que gana no puede tener ese auto, en algo raro anda. O sea, esto no lo escribe ese tipo de persona. Esto lo escribe hoy en nuestros días, podría ser Elon Musk, Bill Gates, no sé, lo podría haber escrito Steve Jobs. Alguien que todo el mundo respetaría, por lo menos por sus logros. La riqueza de este libro no está solo en lo que dice, sino en quién lo escribió. Alguien que alcanzó un altísimo nivel de sabiduría humana y eso le permitió transitar caminos y alcanzar objetivos que muchos de nosotros ni siquiera nos atrevemos a soñar. Pero el punto clave de este libro es entender lo que este hombre grita en todo el capítulo, en todo el libro. Yo estuve ahí y no hay nada. El peor mal del ser humano es trabajar por cosas que no tienen sentido. Las personas, los pueblos, las religiones han tratado de muchas maneras
ser felices. Pongamos la palabra felices como alcanzar la plenitud de la vida, saber el propósito de su existencia. Ahora hay todo un lío porque se le ocurrió a Francisco decir que todas las religiones te conducen a Dios y entonces salieron a decir de todos lados. ¿Por qué? Porque se ha tratado, se ha intentado de muchas formas y de muchas maneras que el ser humano entienda para qué está en la tierra. Y esta conversación existe desde que comenzó la historia humana. Sin embargo, el final de todo lo que nace de los hombres es vanidad. La pregunta entonces del millón en esta mañana es, ¿qué es vanidad? Vanidad significa literalmente algo vacío, hueco y sin propósito. Vacío, hueco y sin propósito. Por lo tanto, la verdadera satisfacción de la vida nunca podrá ser obtenida por medio de la vanidad, porque la vanidad te dejará en un lugar donde todo será vacío, hueco y sin propósito. Los pueblos, incluyendo las religiones, trabajan desde el sol para abajo. Y desde el sol para abajo, Salomón va a decir que todo es vanidad. Por ejemplo, la palabra vanidad se repite 37 veces en Eclesiastés. Debajo del sol se menciona 29 veces. La expresión que se repite varias veces es, dije yo en mi corazón. Por lo tanto, este libro contiene las reflexiones del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque el mayor problema de la humanidad, por causa del engaño del pecado, es la vanidad. Según Dios, es más, Pablo nos va a decir en Romanos capítulo 8, verso 20, que la creación fue sujetada a vanidad, no por decisión propia, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, estamos metidos en este lío porque Dios así lo quiso. Para mostrarnos que sin Él no hay manera de vivir una vida que no sea vana. Sin Dios es imposible. Ahora, cuando digo sin Dios, no me refiero a haber levantado la mano en alguna reunión evangelística donde se me predicó el evangelio y decía, yo tengo a Cristo en mi corazón. No. Cuando me refiero a sin Dios, me refiero a vivir fuera del gobierno de Él. Hay gente que descansa en que el 24 de agosto de 1984 yo levanté la mano y dije, Señor, yo te acepto en mi corazón y desde ese día vivo con Dios. Y Dios dice, no, me estoy enterando que yo vivo con vos. Según Dios, ¿qué es vanidad? Vanidad es todo aquello que no tiene sentido, que sucede, pero que no produce nada. Le voy a dar un ejemplo así como bien concreto. Está discutiendo con su esposa, para no perder la costumbre. Y llega un momento en la conversación que ya escaló tanto que ninguno de los dos se acuerdan por qué empezaron a discutir. A usted nunca le pasó, no, esto solamente nos pasa a Miro y a mí de vez en cuando. ¿Qué es eso? Eso es una discusión vana. Pablo nos pide que evitemos las discusiones vanas. ¿Por qué? Porque son conversaciones que no nos llevan a ningún lado, que no tienen sentido y que no producen nada. El famoso te lo cuento para que estés orando. Usted tiene que saber que cuando alguien le dice, mira, yo te cuento esto, pero te pido que no se lo cuentes a nadie. Solo te lo cuentes para que estés orando. Tiene que saber que el que lo escucha nunca va a orar por eso que le estás contando. Solo quiere la información para sentir que maneja algún tipo de poder. Y ahí es donde, mire, de la vanidad, digo esto y cierro, de la vanidad se desprende la murmuración. Murmuración es hablar un problema con alguien incapaz de resolverlo. Chuzo, dirían acá, ¿no?
Lo dije, después lo pensé. Cuando estamos en una conversación vana, el siguiente paso será murmurar, porque vamos a hablar de algo con alguien que no tiene el poder para resolverlo. ¿Cuál es la pregunta que yo debiera de hacer? ¿Te enteraste lo que pasó? Para. ¿Puedo resolver lo que me vas a contar? Y no, es un problema entre Miro y Jonathan, no entre vos, Manganito, Sultanito y Fulanito. Ah, no, entonces no me lo cuentes. Porque no quiero gastar mi tiempo en cosas que son. Bueno, ahora pasemos de la discusión o de la conversación a todas las áreas de la vida. ¿Cuánto tiempo usted y yo hemos perdido en cosas que no han producido nada? El problema, y hay mucha sabiduría en eso, el problema es que se nos va la vida y no producimos nada de todo lo que Dios espera que hagamos. Y entonces llegamos al cielo, que esto es pura imaginación mía, ¿eh? Y Dios dice, a ver, Juan Pablo era, ¿verdad? No voy a decir que yo te conocí cuando estaba soltero, ¿te acuerdas? En Argentina 2016. No sé qué tiene que ver, pero siempre quise decir eso. No tiene nada que ver, pero sí. Y entonces, ahora me olvidé que estaba por decir, por decir pavada. Ahí está, cuando llega al cielo, bien, qué nivel de tensión. Bueno, Juan Pablo, ¿qué hiciste con los 122 años que estuviste sobre la tierra? Y la esposa dice, no, por favor, no, señor, no. No, pero no poner números, porque si ponemos 60, ay, me está matando joven. Si decimos 80, entonces 122 como para exagerarlo. Bueno, no, señor, fui un cristiano normal. Y entonces Dios nos va a preguntar, definime qué es normal y qué cambió en el mundo en los 122 años que te mantuve vivo en la tierra. Y bueno, no, señor, lo que vos pasa es que tuve que trabajar para mantener la familia. Bueno, 40 años se te fueron trabajando. ¿Qué produjiste? Y la verdad es que nada. Y los otros 40 años, y me la pasé peleando con Raimundo y todo el mundo. Nada. Y entonces se nos fue la vida y lo único que vivimos fue una vida vana. Hueca, vacía y sin sentido o sin propósito. Vano es algo que será consumido por el tiempo. Algo que el tiempo se lo va a llevar. Hermanos, yo conozco matrimonios que se han divorciado por la cantidad de horas que uno de los dos le entregaba al trabajo. Y la pregunta que yo hago es, ¿de qué valió la pena? No, es que bueno, podemos mantener un nivel de vida. ¿Y de qué vale la pena el nivel de vida si descuidaste la verdadera vida? ¿Y de qué vale la pena las vacaciones? ¿Y de qué vale la pena el Instagram? ¿Y de qué vale la pena las luces? ¿Y de qué vale la pena la alfombra roja? Si al final de cuentas, del polvo vine, dijo Job, y al polvo volveré. Y por favor, esto no es una predicación apuntando a que usted tiene que ser pobre, pobre y más pobre, y siempre pobre, porque cuanto más pobre, más cerca está de Dios. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con reevaluar cuáles son las prioridades de nuestra vida. Porque si con lo que estás produciendo hoy, Dios está siendo visto, que Dios te dé gracia para producir 1000 veces más. Ahora, si lo que estás produciendo te está robando el verdadero valor de la vida, que Dios te detenga hoy mismo. Porque para Dios importa más un Noé que los recursos para el arca. ¿Usted nunca se preguntó de dónde Noé sacó tanta madera para el arca? Porque no era un barquito. Ustedes vieron la réplica, no era un barquito. Y Noé no tenía un ejército. Por eso demoró 40 años en construirlo. El problema nunca son los recursos. Porque Dios se provee para todo lo que Él quiere. La pregunta que yo haría no es de dónde Noé sacó tanta madera, sino qué produjo Dios en Noé, que hizo que Él liberara todos los recursos para lo que Él lo llamó a hacer.
todo lo vano será algo que será consumido por el tiempo. Hermanos, líderes, los que tienen casas de luz, ¿verdad? Nosotros llamamos casa de vida, por eso me confundo los sindicatos. ¿Para qué trabajamos? No, para que mi casa de luz sea la más grande y entonces a fin de año me entreguen el premio a la casa de luz. No sé si entregan premio, pero menos mal. Menos mal para que no. El reconocimiento a la casa de luz más grande y que más seguidores tiene y que más reacciones en Instagram tiene. Y la pregunta es, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Porque si es algo que no tiene sentido, ahora acá es donde tenemos que empezar a hacernos las preguntas. ¿Sentido según quién? ¿Propósito según quién? Porque para alguien que necesita likes para sentirse feliz, si tiene muchos likes tendrá sentido. La pregunta es, ¿tiene sentido para Dios? Porque la razón por la cual nosotros estamos en la tierra es para colaborar con el plan de Dios. Si no, no tiene sentido que Dios nos mantenga vivos. O sea, vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Le has dado a Dios un buen motivo para que te tenga vivo en la tierra? O si Dios te matara hoy, nadie notaría tu ausencia. Porque nosotros nos olvidamos que la única razón por la que nosotros estamos vivos es porque Dios así lo quiere. O sea, Dios tiene nuestros días contados. No es nuestro destino, el hilo rojo, todas esas, ¿no? El universo. No, Dios tiene todos nuestros días contados. La única razón por la cual Dios puede mantenernos vivos en la tierra es hasta que cumplamos el propósito por el cual nos envió. Por eso Dios gradúa personas y Dios se lleva a personas porque cumplieron el propósito por el cual debían de estar. Ahora, si yo no le doy una razón a Dios para que me mantenga vivo, Dios no tiene problema en correrme del propósito. Porque para Dios no hay nada más importante que su propósito. Dios me ama a mí, pero no me ama más que a su propósito. Y esto a nuestra mente la ofende. No, pero si Dios me ama, el amor de Dios es incondicional. Y entonces, ¿dónde está el amor de Dios para con Elí? Tu sacerdocio será sacerdocio para siempre. Y cuando Elí no le pudo poner los puntos a los hijos, Dios le movió la sillita a Elí y Elí se cayó. Saúl, desde ti y tu casa me serán reyes para siempre. Y cuando Saúl se le torció el moño, Dios dijo, te he desechado como rey. Pará. Vos me estás queriendo decir, hay un sticker en Argentina que dice, vos me estás queriendo decir, vos me estás diciendo que Dios no me ama a mí más que su propósito. Sí, exactamente eso. Que si yo estoy en su propósito, me encontraré con el amor a Dios y el amor a su propósito. Pero si Dios tiene que elegir, Dios siempre elegirá su propósito. Dios usa palabras que son durísimas para hablar de esto. Dios dice, y desechó Dios a Saúl. Y le pregunta a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar? Si yo ya deseché a Saúl. A ver, hermano, traslade eso al mundo humanista de nuestros días, a la vida cristiana anormal de nuestros días. Porque eso sí es anormal. La gente no se desecha. Pará. Definamos propósito. Definamos propósito. Porque Dios desechó a Saúl habiéndolo elegido él. O sea, ni siquiera fue que se lo eligió otro. Él se eligió a Saúl. Y ahora que lo eligió, lo tiene que desechar porque Saúl se amó más a sí mismo que al propósito. En el momento en el que yo me amo más a mí que al propósito, estoy firmando mi acta de defunción, aunque siga vivo en la tierra. Porque entonces Dios ya no podrá contar conmigo, porque mi vida se convirtió en una vida vana. Hay una palabra que es muy dura en el Nuevo Testamento y es la palabra eliminado. Primera de Corintios capítulo 9 verso 24. No sea que habiendo sido heraldo para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabe qué significa la palabra eliminado? La palabra eliminado allí significa aquel que va corriendo, que lo sacan y que lo vuelven a poner en el punto de partida. Nosotros anormalmente diríamos, no, lo que pasa es que Dios es Dios de segundas oportunidades. Usted no conoce a nadie así. Yo le cuento a los discípulos que tenemos allá lejos para que usted ore por nosotros. Pero la gente todo el tiempo dice, no, yo siento que estoy volviendo a empezar. Y arrancan los ciclos. Normalmente esto arranca diciembre, enero, con la fiesta, Navidad, cambio de año. Este año será diferente. Este año vamos a meterle con todas las cosas del Señor. Para marzo, abril. Y bueno, no sé si es para tanto esto de estudiar todos los lunes, la casa de luz, la luz de la casa, todo. Hay que meterse, pero ni te cuento cuando llega julio, como que otro sacudón y bueno, es la última parte del año, nos levantamos en el nombre de Jesús, lo va a hacer otra vez, Él lo hará y entonces nos motivamos y nos volvemos a inflar. Arranca septiembre, octubre, la última parte del año, todo cansancio, ganas de mandar a los jefes a Freichur, toda la historia. Y todo el tiempo estamos en un ciclo donde nos pasamos la vida volviendo a empezar. Y si usted me pregunta a mí, pastor, pero Dios no es Dios de segunda oportunidad. Ah, no, sí. Dios es Dios de segunda, tercera, cuarta. Dios es Dios de infinitas oportunidades. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene mucho tiempo. Dios es eterno. La pregunta es si usted y yo tenemos el mismo tiempo para hacer todo lo que Dios nos llamó a hacer en la tierra. Y es ahí donde la vida cristiana normal cobra otro sentido. Porque ya no puedo dejarme gobernar por las cosas que no tienen sentido, que no tienen propósito, que no conducen a nada y que serán consumidas por el tiempo. Miren lo que dice, me quedan 15 minutos, así que estamos bien. Hechos 5:38. Según la pastora Tere me quedan 30 minutos. Ella me dijo hasta las 11, pero como yo soy bueno, lo voy a soltar 11 menos 3. Hechos 5:38 dice, esto es interesante, la iglesia está en su inicio, está creciendo por todos lados, Jerusalén está saturada de la doctrina de Cristo. Entonces se reúnen los que más saben, dirigidos por Gamaliel. Gamaliel era el mejor maestro de la época, el más ilustre, el que todos seguirían su consejo y le dicen, ¿qué hacemos con esta gente? Y entonces Gamaliel comienza a redactar una lista de gente. Y acuérdense de menganito de tal. Menganito de tal no duró una generación. Y acuérdense del otro, y el otro no duró una generación. Y llega al verso 38 donde dice, por lo tanto, recomiendo que dejen tranquilos a estos hombres. Si lo que enseñan y hacen obedece a impulsos personales, pronto se desvanecerá. Y acá nos permite establecer un principio. Todo lo que obedezca a impulsos personales se va a desvanecer. El lunes arranco la dieta. El lunes voy al gimnasio, pago 3 meses adelantados. Si no voy por gana, voy porque me duele pagar 3 meses adelantados. El lunes dejo la Coca-Cola. Hay que aclarar, no puedo decirlo solo la mitad. El lunes dejo la Coca y todos impulsos personales. A los 2 meses nos pinchan y no sale sangre, sale Coca-Cola. Ya no vamos al gimnasio. Ya no nos cuida. ¿Por qué? Porque todo lo que nazca de impulso, por eso el evangelio no son impulsos personales. Por eso el evangelio no es autocontrol. Yo no me puedo controlar a mí mismo. Es Él el que me gobierna, porque yo no puedo. Y el verso 39 dice, mas si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos.
no sea que descubran que han estado peleando contra Dios. Eso es maravilloso. ¿Qué es vanidad entonces? Vanidad es toda obra que no nace de Dios, que no tiene valor para Dios, ni tiene valor eterno. ¿Qué de todo lo que hacemos no ha nacido de Dios? Porque esas son las cosas que nos están robando una vida cristiana normal. Hay muchas personas frustradas con la iglesia, frustradas con el evangelio. Dicen, no, el evangelio no funciona. Pará, déjame decirte algo. El evangelio solo funciona para aquellos que están dispuestos a renunciar a una vida de vanidad. Claro, lo que pasa es que la vanidad alimenta nuestro ego. Mira todo lo que tengo, mira todo lo que alcancé, mira a todo lo que llegué, mira todo lo que hice. Y si encima, esto es un secreto entre nosotros, y si encima le agregamos la frase para la gloria de Dios, ¡oh! Cuando usted escuche para la gloria de Dios, tiene que saber que esa para la gloria de Dios es 50-50. 50-50, ¿no? Decimos que es para la gloria de Dios. ¡Oh! Y cambiamos la plataforma para la gloria de Dios. No, es para que nos veamos mejor en las cámaras. Solo que suena más espiritual decir para la gloria de Dios que para decir que vean que tenemos plataforma. No cambiaron la plataforma, no, por la duda, no. Por la duda. Ay, no, te salgo de la pantalla entonces, no. José, I love you. Si no predico el segundo servicio fue por este ejemplo. Entonces usted me dice, pastor, que no tengo que trabajar por la vanidad. ¿Y entonces para qué trabajamos? Los pueblos y las naciones se fatigarán porque todo lo que es vano cansa. Todo lo que es vano cansa. Por eso hay gente que está, mire, yo se lo voy a decir porque a mí me pasó, así que no sé qué tiene que ver, pero no importa. Hay gente que agarra y suelta las redes sociales, por ejemplo. No, y yo, hasta que no tenga algo de Dios para decir, no digo nada. Entonces, 6 meses ayuno de redes sociales. A los 6 meses viene y publica hasta cuántas veces va al baño en las redes sociales. Y va y viene. Porque todo lo que es vano cansa. Trabajar por algo que no tiene sentido cansa. Por eso Jesús le dice a la gente, le dice en Juan 6, trabajen, por favor trabajen, porque Dios no subsidia a vagos. Trabajen. Dios no sostiene perezosos, ¿no? Esto está presente en 1 Tesalonicenses también. Exhorten a los ociosos entre ustedes que trabajen. Dios y los vagos no son compatibles. O sea, Dios trabajó 6 días y descansó 1, no lo hizo a la inversa. No trabajó 1 y descansó 6. Dios no subsidia a vagos. Trabajen, pero elijan por qué van a trabajar. Trabajen por la comida que no perece, no por la que perece. ¿En qué estamos gastando nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestras fuerzas? ¿A dónde está yendo nuestro dinero? ¿En qué estamos regalando los mejores años de nuestra vida? No, pastor, yo ya tengo 60. Estás en los mejores años de tu vida. No hace falta que diga amén, pero yo lo creo. Porque los mejores años de nuestra vida no son cronológicos. Nunca me voy a olvidar. Estoy predicando en un congreso y mientras estoy predicando, un pastor muy entrado en años, no quiero decir edad para que nadie se sienta tocado, pero muy entrado en años. 122, gracias Juan. Empiezo a predicar, a los 10 minutos empieza a llorar. Yo dije, chao, estoy diciendo algo que no va. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Termino de predicar, seguía llorando y dije, bueno, tan mala fue la predicación que lloró.
Se va la mitad de la gente y él seguía llorando. Y entonces me acerco y como yo lo conocía y tenía algún tipo de relación, le digo, pastor, está bien, pasó algo. Yo pensé, recibí un mensaje, se murió alguien. Y entonces él me dijo así, Jonathan, a mí me hubiese gustado conocer este evangelio cuando tenía 20 años. Porque hoy con mis 122 no tengo la misma fuerza que tenía a los 20. Y aunque siento que hice muchas cosas buenas, me doy cuenta que no hice todo lo que Dios quería. ¿Sabe? Por un lado me dio una profunda ternura y no tuve otra cosa que hacer que abrazarlo. Pero al mismo tiempo me dio un fuerte llamado de atención. ¿Será que quiero que se me pase la vida y llegar a los 122 años y decir que hice muchas cosas que fueron buenas, pero que no colaboraron con Dios? Porque Dios no nos llama a lo bueno o a lo malo. Hay gente que dice, no, yo vivo una vida buena, yo soy un tipo bueno. Como esa gente que dice, ay, es una persona buena, le falta Cristo nada más, pero es buena. Dios no nos llamó a las cosas buenas o a las cosas malas. Quien juzga las cosas de bueno o de malo es el que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios no juzga las cosas por buenas o malas. Él juzga las cosas por cosas vanas o por su imagen expresada. Dice que los pueblos y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Por qué trabajamos entonces? La vida cristiana normal trabaja para que la gloria de Dios sea vista en la tierra. Pero acá necesito definir en estos últimos 5 minutos. Y todo lo que dije fue construir el mensaje para este punto. ¿Qué es la gloria de Dios? Porque los que tenemos algunos años en la iglesia creemos que la gloria de Dios es cómo estuvo el servicio. Si lloraron 4, estuvo glorioso. Si el pastor predicó, hizo llamado adelante y se quebrantaron 5, ¡oh, una gloria! Los pentecostales decimos que estuvo glorioso porque el culto se hizo demasiado largo. Entonces cuando llevamos 2 horas y media, 3 horas de servicio, ¡oh, es que cayó una gloria que no podíamos cortar! ¿Qué es gloria? En el Antiguo Testamento, la gloria se escribe con la palabra Shekinah o Kavod, que da la idea de la presencia manifiesta de Dios. Entonces, por ejemplo, Éxodo 40 dice que cuando Israel terminó de construir el tabernáculo de reunión, la gloria de Jehová cayó sobre el tabernáculo y todos los pueblos supieron que Dios estaba allí porque la gloria lo había llenado. Pero en el Nuevo Testamento, del otro lado de la cruz, el postrer Adán, el pueblo, la nueva creación, la iglesia, la gloria no es algo que viene, la gloria no es algo que cae, la gloria es algo que se expresa. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios no es otra cosa que la imagen de Cristo formada en la vida de un cristiano normal. Es cuando ya decimos, como dijo Pablo, Gálatas 2:20, esa es la vida normal. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Para qué trabajamos entonces? ¿Para qué las reuniones los domingos? ¿Para qué se habla los lunes? ¿Para qué la casa de luz? ¿Para qué los congresos? ¿Para qué los retiros? ¿Para qué el evangelismo? ¿Para qué el discipulado? ¿Para qué trabajamos en nuestras casas? ¿Para qué trabajamos con nuestra familia? ¿Para qué oramos? ¿Para qué? Para que esa imagen del Hijo de Dios sea vista en la tierra. ¿Y sabe? Póngase de pie, por favor, así usted cree que estamos terminando. Iba a ser el chiste del tecladista, pero ya lo mandaron antes, así que me queda solo el de que se pongan de pie.
Me llama la atención que Habacuc 2:14, ¿podemos ponerlo en pantalla, por favor? Habacuc 2:14, tremenda pantalla, tenemos que usarla, porque si no... Habacuc 2:14, ¿estaba ahí? Ahí está. ¿En qué versión? ¡Qué capo! Porque la tierra será llena de la gloria de Dios. ¿Dice eso? Será llena de él. ¿Qué significa del conocimiento? De darnos cuenta, de saber que está. Segundo, el último pasaje, Isaías capítulo 6, verso 3. Por favor, Isaías 6:3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su... No dice estará llena. Dice que... Para. ¿Vos me estás queriendo decir que la gloria de Dios no va a venir? No. La gloria de Dios ya está. Pastor, ¿y dónde está? Si la gloria es la imagen de Cristo, la gloria de Dios está en su iglesia. Solo falta que la iglesia se dé por enterada, conozca. Es que nosotros tenemos que ir a todas las naciones para que las naciones sean llenas de la gloria. No, nosotros necesitamos ir a decirles que esa gloria ya está. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pero no se puede si estamos llenos de vanidad. La vida cristiana normal. Construí todo el pensamiento de vanidad para llegar a esta definición. La vida cristiana normal es: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa eso en la práctica? Que ya no hago cosas sin sentido, sin propósito, sin valor, vacías ni huecas, sino que en todo y en todos la gloria de Dios, que es Cristo, es visto a través de la iglesia. Estamos, aplauda al Señor. Estamos siendo desafiados por Dios en este tiempo y en esta estación a huir, a escapar, a salir de todas las cosas vanas en nuestras vidas. Y si necesita convencerse, vuelva a leer Eclesiastés. Vuelva a ver que todo por lo cual nosotros nos afanamos y trabajamos y nos hacemos mala sangre y nos salen úlceras estomacales y nos dan problemas cardíacos, Salomón nos va a decir: 3000 años atrás yo estuve ahí y no hay nada. No quiero que se me vaya la vida trabajando por cosas que no tienen sentido. Quiero que mi vida sea un instrumento en las manos de Dios para que el mundo que me rodea conozca la imagen de Cristo. Y la imagen de Cristo no está en la iglesia aquí. La imagen de Cristo no está en un madero o en una estampita. La imagen de Cristo está en los santos que han nacido de nuevo, que aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, que aman a sus hijos de la misma manera que Dios amó al suyo, que se relacionan con sus pares amándolos sin esperar nada a cambio, que son los primeros en llegar y los últimos en irse, que pagan sus impuestos, que honran a los gobernantes, que están presentes, que son parte de la vida social sin ser influenciados por ella, que no están abstraídos del mundo, sino que están en el mundo para presentar una alternativa a un mundo cada vez más vano. Pero ¿de dónde podremos sacarlo? ¿Cómo podremos sacarlo si nosotros estamos metidos en el mismo sistema? Puedes levantar tus manos allí donde estás y orar al Señor esta oración o la oración que salga de tu corazón en esta mañana.
Señor, arráncame del cansancio, del fastidio, de la frustración que produce la vanidad. Arráncame de todo lo vano que me hace perder tiempo, familia, recursos, lugares, personas, y me dejan en un lugar de completo vacío, de completa huequez, de completo sinsentido. Y conviérteme en un instrumento, en un cristiano normal que vive para tu gloria. Y entonces recordaremos la palabra del apóstol Pablo: hermanos, sea de palabra o sea de hecho, que todo lo que hagáis sea para la gloria de Dios. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos y para su gloria vivimos. Amén y amén.